Bueno, pues para mí es un honor también presentar ahora, en el marco pues, de esta premiación y de esta presentación de la revista, al doctor Diego García Ricci, que tiene un amplio currículum y que se ha especializado en los últimos, pues no sé, ya 10, 20 años de lleno en la materia de privacidad. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Toronto, Canadá. Es también doctor en Derecho por esa misma universidad, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y ha sido profesor de asignatura de esta universidad y de la Escuela Libre de Derecho. Ha trabajado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE también. Fue director de coordinación y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del IFAI, donde además trabajó en la Dirección General de Clasificación y Datos Personales en la ponencia del comisionado Aguilar Álvarez. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desempeñó como asesor de la Presidencia y como investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Es autor de El Derecho a la Privacidad, de Nostra 2017, así como de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Sus líneas de investigación se centran precisamente en la forma como podría mejorarse la protección de la privacidad que actualmente existe en México, y yo añadiría que, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer su obra para proyectar una resolución por ahí del 2017 y lo conocí personalmente el año pasado en un evento internacional que hubo en el Estado de México, donde además lo invité a participar en el foro de redes sociales, y también pues cobró relevancia en la resolución de la Corte del 2018, donde también citaron su obra para definir el tema del bloqueo por parte de un funcionario público en el estado de Veracruz. Entonces, pues sin duda alguna es una autoridad muy destacada en la materia o en las materias que nos ocupan en el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, y les pido que lo recibamos con un muy fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes ya, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana y quiero darle las gracias a mis colegas del ITEI, a la presidenta, la maestra Cintia Cantero, a Pedro, a Salvador. Siempre es un gusto verlos por acá. De verdad estoy muy contento de estar hoy aquí en Guadalajara y pues poder platicar con ustedes algunos de estos temas. También me da mucho gusto presenciar un evento como este, que es el de la presentación de esta revista. Créanme, yo además de ser académico y tener otras funciones en la universidad, dirijo una revista que es la Revista Jurídica Ibero, que es la revista del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. El año pasado cumplió 50 años, entonces créanme, es muchísimo trabajo. El que alguien tenga en sus manos una revista implica el trabajo, el esfuerzo, las horas de dedicación, de estudio, es grandísimo, y créanme que es sumamente importante que se haga, porque la única forma de mejorar el conocimiento es a través de la escritura y de escribir ideas y de debatirlas y de promocionarlas. Entonces, pues verdaderamente felicidades por esta labor, mi querido Chava, comisionado, sigan impulsando. A ustedes, alcaldes, síganlo patrocinando, siempre invertirle en la educación y en el aprendizaje siempre va a dar muy buenos frutos. Bueno, pues entonces, efectivamente, como decía Salvador, el año pasado nos conocimos y me dijo, yo te voy a invitar a Guadalajara. Y entonces me lo cumplió el año pasado. A mí me llamó mucho la atención porque dije, órale, qué resuelto. Todavía no sabes si tiene recursos presupuestales, pero ya me había invitado. Entonces bueno, pues evidentemente siempre es un gusto trabajar con los órganos garantes en los estados y pues yo lo hago con muchísimo gusto. Y efectivamente el año pasado nos tocó estar aquí en un foro que organizaron y un foro que tuvo una difusión muy amplia allá en la biblioteca, ¿no? de la universidad de allá en Zapopan. Y bueno, entonces le había prometido a Chava que íbamos a platicar un poco sobre redes sociales digitales. Este tema como que Jalisco lo ha tomado, lo ha impulsado mucho, les gusta mucho debatirlo, y pues yo lo único que quisiera es pues compartirles mis puntos de vista sobre estos temas y estas resoluciones. Voy a poner aquí mi reloj para cuidar el tiempo y no pasarme. Entonces, fíjense, lo que quisiera reflexionar con ustedes es un poco hablar de la privacidad. ¿Qué es esto de la privacidad?
Fíjense, la privacidad es muy complicada de definir, no siempre se puede definir. Y lo que ha dicho la doctrina casi siempre es muy complicado de definir. No logran un consenso, no logran un acuerdo, no logran establecer una línea, una definición que agote todo. Y a veces esto cuesta trabajo entenderlo, porque ustedes pónganse a pensar cómo se definiría la libertad. Sería el mismo problema. ¿Quién da una definición? ¿Quién puede darnos la definición que sea la autoridad sobre la materia? Lo mismo pasa con privacidad. Entonces, aquí más o menos yo hago una propuesta de definición. ¿Y qué quiere decir privacidad? Pues es un derecho que todos tenemos de separar del escrutinio público aquellos aspectos de nuestra vida privada. ¿Qué se separa del escrutinio público? Lo que no queremos que se sepa. ¿Pero qué? ¿Alguna idea? ¿Qué separarían ustedes del escrutinio público? Vínculos familiares. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Médicos, ¿no? Relaciones personales, aspectos de relaciones con el patrimonio, etcétera, etcétera. ¿De quién depende? De cada persona, ¿se fijan? Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y por eso se vuelve difícil esta materia, porque cada quien decide qué es lo que separa del escrutinio público. No hay una regla general que nos diga, esto lo debes separar del escrutinio público y esto no. Hay gente que separa cosas y hay otras que no. Hay unos que dicen, mi vida es como un libro abierto. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Sí o no? Y hay otros que son sumamente reservados. Hay gente que no le gusta compartir. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso es complicado definirlo. Y por eso es que a veces hay un profesor canadiense que se llama David Flaherty que dice, a la privacidad le entiendes cuando la pierdes. ¿Y a qué va con esto? Que cuando alguien ha transgredido su privacidad, a lo mejor les va a costar trabajo definirlo, pero lo van a sentir. Les aseguro que lo van a sentir. Les va a generar molestia, les va a generar incomodidad. Y es algo que a veces se puede materializar la explicación así, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esta idea de que es un derecho de separar todo aspecto de nuestra vida personal del escrutinio público. Ahora, la que sigue, por favor. Fíjense, ¿qué compone este derecho? La privacidad, estamos hablando de un derecho, tenemos que analizar su contenido. Y aquí hay dos vertientes de pensamiento. La primera fue quien creó el derecho a la privacidad, que fueron los norteamericanos, Samuel Warren, Louis Brandeis, quien algunas de ustedes ya han escuchado mucho. Y ellos definieron la privacidad como ese derecho a aislarnos, ¿sí? El derecho a separarnos de los demás, el derecho a no ser molestados. De hecho, la traducción al español es no ser molestados. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque la gran pregunta que yo les haría a ustedes sería, ¿cuándo buscan aislarse? ¿Me explico? Para que podamos entender que esto de privacidad. ¿Cuándo han buscado aislarse? ¿No? ¿Ni idea? ¿O nunca se aíslan? Claro que nos aislamos, es algo natural al ser humano. ¿Pero cuándo buscamos aislarnos? Cuando queremos que los demás sepan lo que estamos haciendo. No sepan lo que estamos haciendo. ¿Pero cuándo? Así, ¿cuándo? Ponle más sustancia. Cuando estamos abrumados, esa respuesta es interesante. Saturados, cuando se cometió un error. Vamos a ponernos un poco más dramáticos. Cuando estamos pasando por un duelo, ¿sí o no? Cuando estamos enojados. Ahorita no me hables. ¿Nunca han dicho eso en su vida? Déjame que se me baje y ya luego platicamos. ¿Sí o no? Eso es una conducta muy normal del ser humano. Entonces buscamos aislarnos, y así como nos aislamos del entorno social, también buscamos aislarnos del entorno de las tecnologías. Y ese fue el contexto en el que Warren y Brandeis escribieron. Eran acosados por las tecnologías de ese momento, que ¿qué creen? Eran las fotografías instantáneas, ¿no? Que tomaban una fotografía instantánea, la Polaroid se había creado, y entonces eran capaces de tomar una fotografía instantánea y de circularla. Y se circulaba a través de periódicos. Entonces, cuando ellos veían sus fotografías de eventos privados, pues se sentían ¿qué? Plenamente ¿qué? Invadidos. Y entonces por eso es que decían, oye, nosotros tenemos derecho a aislarnos del contexto social, a hacer nuestras fiestas, porque eran muy, aquí lo podemos decir en corto, eran muy fresas, eran clase alta de Boston. Fíjense, habían ido a Harvard, entonces pues no eran ningunos los estudiantes. Digamos, en esa época, siglo XIX, el derecho a la privacidad se genera en ese entorno, pero obviamente no es exclusivo de él. Entonces, bueno, ese es como ellos definen el derecho a la privacidad, ese derecho a aislarnos, ¿no? Dejar que no nos molesten, el derecho a no ser molestados, y eso, fíjense, algo bien interesante, nos permite escudarnos física, pero también mentalmente de las entrometedoras miradas de los demás. Y constantemente los seres humanos estamos buscando aislarnos. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero pasa
en acciones tan cotidianas como por ejemplo es ir al baño. ¿Sí o no? Hoy te acompaño, no, déjalo. ¿Sí o no? O sea, no necesito compañía, ¿me explico? O hay otros que dicen, sí, vente, vamos. ¿De qué depende? De cada uno, ¿no? Y eso es lo interesante de este derecho, depende de cada uno. Pero siempre vamos a buscar momentos para aislarnos. La siguiente, muchos años después, ya en el siglo XX, el padre de la privacidad moderna es Alan Westin, y él dijo lo siguiente, dijo, mira, está muy bien lo que dijo Warren y Brandeis, ese derecho a aislarnos, pero la privacidad también implica controlar la información personal. Porque fíjense muy bien, es a través del control de la información cómo se sale del aislamiento. O sea, es muy interesante. O sea, cuando alguien comparte información, se sale del aislamiento y entonces empieza a participar con la sociedad. Entonces, por eso Westin dijo, está muy bien lo que dijeron Warren y Brandeis, pero privacidad es mucho más. Implica también compartir información personal. Pero fíjense algo muy importante, Westin solo se enfoca en la parte de información, mientras que Warren y Brandeis es más amplio, no lo limita al tema de información, pero más o menos comparten lo mismo. Control. ¿Qué implica esto? Fíjense, participar activamente en la sociedad. A través del control de la información, la gente participa con la sociedad. Y aquí, para que quede más o menos esto claro, les voy a poner así un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Aranzazu Méndez. Aranzazu, mucho gusto, yo soy Diego. ¿A qué te dedicas, Aranzazu? Trabajo en el gobierno. ¿Trabajas en el gobierno del Estado? Sí. Ah, muy bien. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana. ¿Y qué haces en el gobierno del Estado, Aranzazu? Me dedico a coordinar unidades de transparencia. Coordinas unidades de transparencia. Yo fíjate que me dedico a hacer varias actividades académicas, docentes y investigación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Compartiendo. ¿Intercambiando qué? Información personal. Salimos de nuestro aislamiento de que no nos conocemos y empezamos a compartir. Entonces, la información personal, los datos personales, es lo que nos permiten esa interacción con la sociedad. ¿Me explico? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde uno quiera, ¿no? Ya si yo le diría, oye, Aranzazu, ¿qué vas a hacer al rato? Oye, Aranzazu, ¿me pasas tu teléfono? ¿Qué pasa cuando les dices así un extraño? ¿Me pasarías tu teléfono? ¿Qué es lo que hacen? Te ponen el correo. Dices, ay, mejor yo te llamo, ¿no? Sí, no, siempre es el típico, mejor yo te llamo, o espérame tantito, ahorita vengo, y se van al baño, ¿y qué creen? Ya no regresa. Entonces, eso es lo que permite la interacción, ¿me explico? Eso es lo que permite la construcción social. Y aquí voy a ser muy enfático, porque los datos personales, aquí en México los hemos venido entendiendo de una manera muy extrema. Datos personales no es secrecía. Me explico, los datos personales están destinados a circular. ¿Por qué? Porque es lo que permite la interacción social. Ahora, ¿quién decide cómo circulan? Pues las personas, ¿me explico? O a menos que existan leyes que digan, no, me tienes que dar tus datos personales. ¿Por qué? Porque necesitamos por ley tenerlos. ¿Me explico? Entonces, esto fue muy importante en estos tiempos. Estas dos definiciones, que fíjense bien, a pesar de que una es del siglo XIX y la otra es de la segunda mitad del siglo XX, son las que rigen todavía estos temas. Entonces, cuando hay problemas en redes sociales, digitales, vamos a tener que regresar a estas definiciones para poder tratar de encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Entonces, quisiera esto, fíjense, alguien que ejemplifica muy bien esta tensión entre el aislamiento y la comunicación, la participación social, son los adolescentes, ¿no? ¿Alguna vez ustedes fueron adolescentes o hemos estado en contacto con adolescentes? ¿Qué es lo que hace un adolescente? Lo primero que hace cuando regresa a su casa después del colegio. Se encierra en su cuarto. ¿Qué están haciendo? Aislarse. Y después de una hora, hora y media, ¿qué es lo que hace ese adolescente? Se sale a comer. Empiezan a aparecer por ahí, ¿no? En la sala, ¿no? ¿Sí o no? Lentamente, así como si fueran venaditos, así sin hacer mucho ruido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando entonces llega el papá, la mamá y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y dice, bien. ¿Cómo estuvo la escuela? X. Oye, vamos a ir a ver a tu abuela el fin de semana, ¿quieres venir? ¿Quién va a ir? ¿Sí o no? ¿Quieres comer? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está haciendo ese adolescente? Recabando información. Está saliendo del aislamiento, fíjense, es muy interesante, y empieza a participar con la sociedad. ¿Quién es la sociedad en ese momento? Su familia. ¿Sí o no? La familia. ¿No dicen que la familia es la base de la sociedad? ¿Sí o no? Ahí está. Esa es la... Ahora, ¿dónde termina? Cuando dicen, bueno, ya, güey. ¿Me explico? Lo mismo hacemos nosotros con nuestro intercambio de información personal y por eso es importante entenderlo. Entonces, bueno, estas, la que sigue, por favor, estas son ideas, ¿no? Esa facilidad que tenemos de controlar nuestra información personal para que decidamos qué compartimos con el resto de la gente. La que sigue, por favor. Y bueno,
algo muy importante es que el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales pues son dos derechos distintos. Mucha gente los quiere separar y casi pelear, pero ¿qué creen? Nunca se pueden separar y nunca van a estar peleados. Por lo siguiente, porque fíjense, privacidad tiene que ver con lo que sigue. Protege el domicilio. ¿Me explico? ¿Cómo vemos la privacidad del domicilio? ¿Qué sienten ustedes cuando llegan a su casa? ¿Qué sienten? ¿Mande? No, cuando ya llegan a su casa, seguridad, ¿qué más? Libertad, ¿no? ¿Qué más? Tranquilidad. Tranquilidad, son puros pleitos, hombre, qué tranquilidad va a ser eso. Tampoco no. Pero tienes que decir, pero son mis pleitos. ¿Sí o no? Son los míos, son propios, me hacen sentir a gusto. Unos me dicen, me hacen sentir querido. Y yo, uy, ¿sabes? Eso es lo que genera ese espacio, fíjense, el domicilio. Y por eso es un entorno protegido por el derecho a la privacidad. ¿Cuál es la primera acción para proteger la privacidad del domicilio? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a su casa? Cerrar la puerta. ¿Por qué la cierran? Para que nadie más la vea. ¿No se están aislando? ¿Se fijan? ¿No se están aislando? Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gente cuando ve una puerta abierta? Fíjense, se asoma, ¿no? Le hacen así. Y dicen, ¿ya viste qué tiradero tiene? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué le hicieron ustedes? A lo mejor para que no vean el tiradero, ¿no? Entonces, bueno, esa es como vemos. ¿Por qué se protege el domicilio? Fíjense bien. Porque nos permite acceder a estos espacios de libertad, de tranquilidad, de seguridad, todo lo que me acaban de definir ustedes. Entonces, por eso es un área protegida por ese derecho a la privacidad. Nuestra Constitución mexicana no lo llama privacidad, lo llama inviolabilidad del domicilio, pero en realidad no es que el domicilio sea inviolable, lo que está protegiendo es la privacidad de los seres humanos. ¿Sale? Entonces, bueno, la siguiente área tiene que ver con las comunicaciones. Las comunicaciones también son un entorno protegido por el derecho a la privacidad. ¿Y por qué se tienen que proteger las comunicaciones? ¿Me explicó? ¿Por qué? No dicen que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Por lo que se dice. Por lo que se dice, ¿a poco manejas información muy importante? Privada. Que no quiero que se conozca. Ahora, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué se protege? ¿Es por la información o por qué? Fíjense bien, vamos a pensar. Es un tema de intimidad, pero ¿cómo? O sea, si no manejas información, tú ponte a escuchar las conversaciones, vas a ver que dicen puras cosas que tú y yo decimos. ¿Me explico? O sea, no los hace especiales ni a nosotros especiales. ¿Pero por qué se protege? Porque detrás de las comunicaciones protegidas hay libertad. Que podemos expresarnos con libertad, que podemos decir lo que queramos, partiendo de la premisa de que nadie más nos está escuchando. Entonces la privacidad también protege estas comunicaciones. ¿Me explico? Para la que sigue, también la familia. La familia es un entorno protegido por el derecho a la privacidad. Y esto es sumamente valioso tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo vemos la privacidad de la familia? Fíjense, ya no es el individuo, es la familia. ¿Cómo nos damos cuenta que existe privacidad en la familia? ¿Puede el Estado venir a decirles cuántos hijos tener? Ahí está esa privacidad de la familia. ¿Con quién casar? Puede llegar y decirte, no me gusta cómo estás criando a tus hijos, Salvador. Tu mamá. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Déjame ver. Esa pregunta estuvo muy... Ahora te lo voy a complicar un poquito más. ¿Qué le dirías si fuera tu suegra? No, y además no te quiero poner la luz ahí. No, ¿se fijan? Ahí vemos esa privacidad, ¿no? Muchas veces les digo, ¿qué le dirían ustedes a su suegra? Le digo, se soluciona de una manera muy sencilla diciendo, usted no se meta. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona cuando contesta eso? Reivindicando esa privacidad de la familia. Fíjense, ya no es ellos, es la familia y también está protegida. No me meto, estás maltratando a los niños. No me meto, estás maltratando a la mujer. No me meto. ¿Me explico? Entonces vamos graduando y entonces ya hay casos de intromisiones autorizadas, ¿no? Como la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, que garantiza la seguridad de las mujeres, como las que prevén la seguridad y bienestar de la niñez, de la infancia, ¿no? Entonces ahí es donde se permiten las invasiones, las restricciones autorizadas. Finalmente, el cuerpo. Fíjense, el cuerpo también es un espacio donde se ejerce privacidad. ¿Me explico? ¿Cómo vemos la privacidad sobre el cuerpo? Para que lo entendamos. ¿Vale? Desde el momento en que decimos qué ropa nos ponemos, ¿no?
¿Cuánto enseñas, cuánto no enseñas? ¿De quién depende? De cada quien. Ahí está la privacidad, ¿me explico? Entonces, por eso es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Y fíjense, se puede ir problematizando más, no me da tiempo de hacerlo, pero lo podemos hacer después. Cuando la gente llega y le pregunta a otros, dime si tienes tatuajes. ¿No es eso invasivo? ¿Sí o no? Ahora, si el tatuaje es visible, pues cambia la hipótesis, ¿no? Pero si no es visible, ¿por qué tengo yo derecho a preguntar si alguien tiene tatuajes? ¿No? Entonces también sobre eso se ejerce privacidad. Si llegaran y te dijeran, desnúdate, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a esa persona? Depende de quién sea. ¿Sí o no? Pero fíjense, esto tiene que ver con unos contextos. ¿Quién te lo pregunta? ¿Quién te lo propone? Una forma de contestar eso podría ser, oye, ¿así nomás? O sea, sin tomarnos algo antes. Mismo contexto, fíjense, y esto me sirve porque mismo contexto con el doctor. ¿No lo van a hacer? El contexto cambia y obviamente las reglas van cambiando. Y esto es muy importante entender sobre la privacidad. Las reglas cambian en función del contexto. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando se quieren crear reglas generales. Y ahorita en el caso de Twitter que vamos a discutir, vamos a ver si esa regla general fue lo más afortunado, ¿no? La que sigue, por favor. Y finalmente, información personal. O sea, también hay privacidad sobre la información personal. Y de todo esto, información personal, entonces ya después, con el paso del tiempo, se empezaron a concretizar de una manera más fina, más puntual, lo que hoy por hoy conocemos como datos personales. Pero sobre la información personal hay privacidad. ¿Qué tipo de información personal no necesariamente representa un dato personal? Fíjense, es un reto importante. Porque si yo les pregunto datos personales, sobra aquí en este auditorio ejemplos. Nombre, domicilio, RFC, curva, pero una información personal que no alcance a ser un dato personal, ¿cuál podría ser? El historial de búsquedas en Google. Pues el historial de búsquedas, ¿qué más? La fisonomía. La fisonomía. Algo muy simple. Los gustos. Me gustan los Choco Crispies. ¿Sí, claro? Los sentimientos. ¿Sí o no? Me siento triste, me siento solo, me siento abandonado. ¿No es esa información personal? Son datos personales. Pues si no los plasmas. Ahora vamos a suponer que los plasmamos en un diario. ¿Son datos personales? Empezamos a ver, pero lo que quiero que vean es eso, el problema al que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo se viola la privacidad de esas personas que les estoy diciendo con esta información personal? Acceso no autorizado. ¿Cuál sería? ¿Con un diario? Y lo lea. ¿Me explico? Ahora, ¿ahí qué se está transgrediendo? La privacidad. ¿Hay realmente transgresión a la protección de datos? No, ¿me explico? Y por eso a eso voy. Los dos derechos, fíjense bien, tienen ámbitos de protección distintos. Y hay un momento en que se tocan y hay un momento en que se cruzan. Ya cuando se materializan en datos, se detona todo el régimen de protección de datos personales, que es mucho más fácil. ¿Me explico? Es más normativo, es más sencillo, aparentemente. Pero en este tipo de información, pues también hay protección. ¿Me explico? Es un tema de privacidad. Imagínense que alguien lea ese diario y después lo difunda. Afecta el honor. Afecta, no solo se invade la privacidad, sino que afecta el honor y reputación. Vean lo que le pasó a la señora, esta esposa del exgobernador de Veracruz. Vean, todos sabemos la nota, ¿sí que claro? ¿Aportó realmente información relevante a la sociedad? No. ¿Me explicó? ¿Qué sí hizo? Sus creencias, su forma de pensar. ¿Me explicó? Que es válido que la tenga, ¿sí o no? Como cualquier ser humano la tenemos. Entonces, ¿de qué nos ayudó a nosotros saber eso? Y esa persona quedó plenamente invadida, y no solo invadida, sino que su honor y reputación quedó muy seriamente lastimada. Que son valores muy importantes, que también son relevantes incluso en el día de hoy. Hoy por hoy, cuando se habla de honor y reputación, la gente piensa que son valores decimonónicos. Y no, el honor y la reputación de alguien son valores presentes, sumamente relevantes en esta sociedad democrática que queremos construir en México. Bueno, la que sigue.
Y entonces ya, el tema que nos trajo, que es el de redes sociales. Con este background quisiera hablar sobre las redes sociales digitales y bueno, pues un poquito hablar de algo que han reflexionado aquí, que el cuadernillo fue sobre redes sociales digitales. Y entonces, si con todo este bagaje, la pregunta es, ¿qué publican en sus redes sociales digitales? ¿Me explico? ¿Qué publican? Fotos, opiniones, memes. ¿Quién decide? Nosotros. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque esa es la privacidad, decidir qué compartimos, qué no compartimos con los demás. Y fíjense, el entorno de las redes sociales digitales es muy interesante porque es un entorno que los estudiosos lo han documentado, no es un entorno meramente racional, es un entorno donde los seres humanos nos comportamos desde un punto de vista más heurístico. ¿Qué quiere decir lo heurístico? Que la gente no calcula riesgos. ¿Me explico? Perdón, que calcula los riesgos y en función de los riesgos toma decisiones. Es muy diferente a un pensamiento racional, ¿no? Entonces, el típico caso de un razonamiento heurístico es: no te vayas por ahí, ¿por qué? Porque está muy oscuro. Sí, pero a mí no me va a pasar nada. ¿Me explico? Racionalmente, ¿qué les diría? No te vayas por ahí. Ahora, ¿por qué se da la gente? Porque procede por un razonamiento heurístico. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy importante entender cómo actúa la gente en el entorno de las redes sociales digitales. Y por eso es que después se arrepienten y después, ¿me explico? Se lamentan, piden perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo hacemos así. No es una forma de pensar que no nada más es de las redes sociales, se aplica en otros contextos, pero esto luego se pierde de vista entenderlo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se presentan ustedes en sus redes sociales digitales? Pues depende de cada persona. Y fíjense, aquí les puse ejemplos para que veamos, y ustedes me van diciendo cuál les gusta más. Fíjense: consultor, analista, abogado, ITAM, maestro UP, autor, procedimientos especiales por RUA, vademecum electoral, profesor de la Ibero, orgulloso papá de Romina. No, bueno, ¿quién dijo ahí por ahí? No, bueno, eso me gusta. Porque es todo, ¿no? Es wow. ¿Sí o no? Ahora, ¿se vale eso? ¿Será wow? No lo sabemos, ¿me explico? Pero él así quiere presentarse al mundo y es válido, ¿sí o no? Es perfectamente válido presentarse a los demás como uno quiere, controlar nuestra información personal. Ahora, fíjense, la que sigue es más interesante aún. ¿Qué les parece? Vamos a tratar de traducirlo. Soy del lugar donde se creó los fish tacos, las margaritas y la ensalada César. ¿De dónde es esta persona? De Baja California. ¿Sí que claro? Ahora, qué orgullo, ¿sí o no? Fíjense, 3 aportaciones al mundo entero: fish tacos, margaritas, ensalada César. En cualquier lugar del mundo podemos encontrar, al menos del mundo occidental, vamos a poder encontrar. ¿Sí queda claro o no? Qué orgullo, se siente orgulloso de su tierra, ¿sí o no? ¿A cuál les latería, y perdónme por la palabra, les interesaría pues seguir? ¿A él? ¿O al anterior? A ver, regresamos al anterior. ¿O al vademecum electoral? ¿Qué hacemos? ¿A quién sigue? Ustedes me van a decir: no, ninguno de los dos. ¿Sí o no? Y se vale, ¿me explico? Pero vean, o sea, aquí importa mucho, por el caso que vamos a analizar a continuación, es cómo se presenta la gente a los demás, con quién sienten más conexión, o con quién pueden lograr sentir más empatía. Va a depender de cada uno de ustedes, no quiero decir que con el primero o con el segundo, depende, y esa es una parte que permite también las redes sociales. Vean, porque él tiene 2.800 seguidores en la anterior, y el otro tiene 1.400, o sea, tampoco se queda atrás, y él nomás puso fish tacos. Él no es un vademecum de los productos de Baja California, ¿me explico? Y tiene unos seguidores que ya quisiera mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo funciona este entorno. Lo que sigue, entonces, llega este asunto con el fiscal de Veracruz en la corte, y la corte pues le entró al tema, ¿no? Tuvo que pronunciarse sobre este conflicto y esta tensión que se va a dar a continuación. La que sigue, entonces, bueno, ¿cuál es el tema a resolver? Pues había una tensión de derechos muy importante entre el derecho a la privacidad que reclamaba el fiscal, ¿no? Y por otra parte, el derecho de acceso a la información. Y la pregunta concreta que se hace en la corte es: ¿puede un servidor público bloquear a un ciudadano en Twitter? ¿Qué derecho debe prevalecer?
Y cualquiera que sepamos algo de derechos humanos sabemos que existe la colisión de derechos y que llega un momento en donde pueden haber dos cosas: o se trata de dirimir la colisión o se deja. ¿Me explico? En la medida de lo posible, a veces la mejor solución es dejar que colisione, en la medida que no esté afectando otro tipo de valores importantes en una sociedad democrática. Entonces, la que sigue. Entonces, ¿quiénes eran parte de la controversia? Pues el fiscal general del Estado de Veracruz y un periodista, y obviamente pues los órganos judiciales, ¿no? Ahora, fíjense bien, vamos a ver. El fiscal de Veracruz, fíjense cómo se presentó en Twitter: fiscal general del Estado de Veracruz, papá, esposo y buscador constante de la justicia. ¿Qué dirían ustedes frente a esto? ¿Vale? Es papá, es esposo. ¿No les dice algo eso, pues? Es vulnerable. ¿Vale? Es vulnerable porque es... Pues que el ser fiscal no lo vuelve a alguien especial, sino que es igual que nosotros, ¿sí o no? O sea, con esas declaraciones que él hace, pues evidentemente logra establecer una conexión con la gente y logra que la gente lo siga. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ahora, fíjense cuántos seguidores tiene. 12,000 seguidores. ¿Me explico? O sea, es alguien que es seguido por un grupo, una comunidad en internet que pues le interesa ver qué es lo que publican. Ahora, ¿quién es la contraparte? La que sigue. Se llama Miguel León, que pues fue Premio Nacional de Periodismo, categoría noticia, egresado de la Universidad Veracruzana, escribo en E-Consulta y La Silla Rota. Un buen periodista debe ser un buen ser humano. ¿Con quién sienten un poquito más de conexión? No me lo tienen que decir, pero ustedes pueden empezar a hacer esa conexión y eso es lo que determina a quién siguen. ¿Me explico? ¿Sí o no? Entonces, vemos un perfil un poquito más comunicativo de aspectos relacionados con su vida privada que él, ¿sí o no? No sabemos si es esposo, si es papá, no lo dijo, es respetable y eso es lo interesante de todo esto. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los hechos? Bloquea al periodista, dice que lo había bloqueado en su cuenta personal de Twitter, impidiéndole tener acceso a la información que comparte como autoridad. Y entonces aquí empezó la parte fina. Bueno, el fiscal usaba su cuenta para comunicar aspectos relacionados con el ejercicio de su cargo. La que sigue, por favor. Y luego dice, algo importante, el fiscal que publicaba, fíjense bien, publicaba información personal, tweets con información relacionada con sus actividades en su cargo y retweets de otras cuentas. Y si ahorita vemos la que sigue, pues este era uno con su perro. ¿Qué de malo tiene publicar al perro? Hasta lo tiene haciendo maromas, ¿no? Se ve fuerte el perro. Él con su hija, fíjense, en una recámara. ¿Sí o no? ¿Qué mayor nivel de privacidad que ese? Vean mi recámara. Yo no la tenía muy ordenada, por cierto, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? ¿Sí o no? Entonces esta es una información eminentemente personal. Y luego la que sigue, fíjense, cuando asume el cargo de fiscal, ¿a quién lleva? Es consecuente con lo que decía en Twitter, ¿me explicó? ¿Sí o no? Ahí está su esposa, ahí están sus hijas. No dijo que era papá, no dijo que era esposo, no dijo que era buscador de la justicia. Bueno, ese todavía lo podemos poner en reserva. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿esto se vincula con su encargo? Pues es cuando tomó protesta, ¿no? Es cuando tomó protesta. Sí se vincula con el cargo. Pero también está muy presente la información personal. O sea, no, pareciera más personal, pero está vinculada con su cargo. Entonces, bueno, el fiscal nos daba un laboratorio padrísimo para analizar estas cosas. La que sigue. Y bueno, otros de sus tweets eran esos: Fiscalía General, o sea, la cuenta oficial, ¿no? El FBI, y bueno, pues publicaba, retuiteaba información que yo creo que era valiosa para un determinado sector de la población, ¿no? Sí, la que sigue. Y bueno, pues ahí vemos lo mismo. Aquí están las dos, pues por una parte publicaba cosas personales, pero por otro lado, pues información que tiene un carácter un poco más, profesional. Ahora, la que sigue. Entonces, ¿cuál fue el argumento del periodista? Bueno, es que vulnera mi acceso a la información ya que me impide obtener datos de interés general. El fiscal está obligado a difundir esa información, ¿no? Y luego accedió a comunicarse con la ciudadanía a través del Twitter.
y está violando mi libertad de expresión, pues no me permite acceder a información, es la vertiente, ¿no? Acceso a la información es una dimensión de la libertad de expresión, ¿no? Y por lo tanto, al no acceder a la información, pues yo no puedo expresar. Y su labor como periodista es expresar precisamente opiniones. Entonces sí había una afectación muy importante. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué hace el juez de distrito? Fíjense, dice, pues el ejercicio de los cargos es de interés social, las normas no obligan al fiscal a tener una cuenta, pero sin embargo, si ya la tiene, pues ya está. ¿Sí queda claro? Y luego dice, en su cuenta de Twitter se ostenta como fiscal y comparte información de interés general. Por lo tanto, viola esa libertad de expresión del quejoso porque pues no le permite acceder a la información que él cuando lo bloquea. ¿Sí queda claro? La que sigue. Dice, se creó varios años antes su cuenta personal, pero dice, la mayoría de los tweets son información personal. Eso es lo que él dice, son sus argumentos. A ver, sí es cierto que uso, pero la mayoría de mi información es información personal. Y vemos que no estaba diciendo mentiras, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de actividades en su cuenta. Y dice, la mayoría de la información no está vinculada con lo que el periodista investiga, que son fosas clandestinas, violaciones graves a derechos humanos, etcétera, desapariciones, etcétera, etcétera. Y dice, las obligaciones de difusión de información del fiscal se cumplen a través de sitios oficiales de la fiscalía. O sea, dice, si quieres enterarte de los temas oficiales, ve a la cuenta institucional. ¿Me explico? Que me parece que era un argumento persuasivo, ¿no? O sea, hay una cuenta especial, consulta la cuenta especial. Pero también podemos entender el argumento del periodista. Fíjense, ¿por qué podemos entender el argumento del periodista? Es decir, no basta la cuenta institucional. Yo quiero la de él. ¿Por qué? Se está presentando como fiscal. Dice ahí está, ajá. Pero fíjense bien, tiene que ver con esto. ¿Por qué el periodista quería la de él y no la institucional? Porque mezclaba las dos. ¿Vale? Mezclaba las dos. Mezclaba las dos, pero pues dices, bueno, pues ahí está la institucional, vete a la institucional. ¿Por qué no? Publicaban cosas que no se publicaban en instituciones. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene más valor informativo? ¿O de dónde creen que venía la información con más valor informativo? Pues de la personal, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tenía esa espontaneidad que las redes sociales permiten, que es compartir muchas cosas. Sí, no es tan estructurada, ¿no? Es No más es tan- flexible, más así. Exactamente, no es tan rígida, no es tan acartonada, ¿no? Entonces por eso es que él quería tener acceso a la cuenta personal. No, o sea, podemos entender las dos cosas. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué dijo ya la Corte? Vamos a meter un poquito con lo que dijo la Corte. Dice, fíjense, el derecho a la información está inmerso en la libertad de expresión, tanto comprende la libertad de buscar, recibir y describir informaciones. Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, a menos que sea reservada por razones de interés público. Sobre el derecho a la libre expresión, la profesión de periodista implica el buscar, recibir y difundir información. Pues aquí nomás está diciendo la doctrina en materia de libertad de expresión en una vertiente de acceso a la información. Es algo muy importante, así lo ha reconocido la Corte Mexicana, así lo ha reconocido la Corte Interamericana, y la expresión es fundamental para fortalecer un régimen democrático. La que sigue, luego habla de la privacidad, fíjense bien. Dice, aquel que todo individuo tiene derechos a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. El Estado está obligado a garantizar la privacidad, ¿no? Dice, la privacidad se relaciona con la vida de las personas donde pueden expresar libremente su identidad en sus relaciones con los demás y en lo individual. Y aquí están los elementos que habíamos platicado. Que se mantenga su ámbito personal ajeno a toda injerencia y control. ¿Se acuerdan? Aislamiento, control. Están presentes los dos elementos que vimos. Entonces, entendieron bien lo que es la privacidad la Corte Mexicana. Algo muy importante, la Corte Mexicana ya por fin dejó de decir privacidad e intimidad como términos sinónimos, no son términos sinónimos. Entonces ya por fin estamos viendo que privacidad empieza a tener su propio espacio. Privacidad es mucho más amplio que intimidad, ¿no? La que sigue. Y luego dice, las personas públicas son aquellas que por sus actividades o por su posición se han convertido en objetos de atención, entre las que se encuentran servidores públicos. Dado el interés de las actividades, su derecho a la privacidad está más atenuado que el resto de la sociedad. ¿Qué opinan de esto? O sea, al ser servidor público, está, digamos, adherido a tu cargo el que tienes que reducir tus expectativas de privacidad. Sí. Este es un argumento también de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, es un argumento que han establecido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí es cierto, se tiene que ceder un poco más. Entonces la pregunta que haríamos es
el fiscal tenía que ceder o no, ¿me explico? Entra de su ámbito de ceder o no. Esa es como la pregunta de fondo. ¿Y qué dirían ustedes? Tiene que ceder. ¿Sí? Vamos a seguir explorando esto. Dice, es diferente el umbral de protección del servidor público porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad. Y ese es un argumento también establecido a nivel en parámetros internacionales. Ahora, es muy importante porque no solo son los servidores públicos, también hay otro tipo de personas en una comunidad que se exponen al escrutinio de la sociedad. ¿Cuál pueden ser ellos? Artistas, celebridades. ¿Me explico? Son personas que llaman la atención de la comunidad y al momento de hacer eso y aceptarlo, pues voluntariamente se exponen a un nivel de escrutinio mayor. ¿Me explico? Entonces, nada más son servidores públicos, también son celebridades, etcétera, etcétera. La pregunta es, entonces, si a una celebridad se le podría obligar lo mismo que al servidor público. ¿Me explico? Y entonces ahí empezamos a ver como problemas, ¿no? La resolución de la Corte nunca habló de información pública, siempre habló de información de interés público. Entonces, bajo esa premisa, sí podría. Sí se podría, exactamente, porque estas personas, al tener un mayor nivel de escrutinio, entonces, ahora, no fue ese el caso, la Corte afortunadamente no se pronunció, no tenía por qué pronunciarse, hizo lo mejor, no tiene por qué, pero fíjense todas las complicaciones que se pueden dar a partir de un fallo como este, que después venga alguien, ¿sí que claro?, a promover un juicio de amparo en contra de una celebridad. Tendríamos ahí unos problemas en cuanto a la procedencia, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿me explico? Pero podría hacerse el mismo razonamiento si lo seguimos así. No habría acto de autoridad. No, en principio no habría acto de autoridad, pero se le dieron un dinerito, entonces ahí empezamos con esos criterios que ya tenemos, ¿me explico? Entonces se pueden empezar a complicar las cosas a partir de los fallos. La que sigue, por favor. Entonces, y aquí ya está la contraposición, dice, el debate político y la discusión pública son pilares del sistema democrático, por lo que el derecho a la información goza de garantías. El derecho aquí se habla de intimidad personal y familiar, se encuentran limitados por las libertades de expresión. Twitter es un canal de comunicación para recibir y obtener información de interés público, convirtiéndose en algunas ocasiones en foro público. Eso sí es cierto, fíjense, eso sí es cierto. Twitter es un espacio público, ¿me explico? No es un espacio restringido. Y sobre el derecho de acceso a la información en las redes sociales de un servidor público debe considerarse, aunque sea una cuenta de origen privado, el uso que se le dé en la actualidad. Esa fue la forma como solucionó el caso la Corte. Analizó el comportamiento que tenía el servidor público en su cuenta y con eso encontró la solución. ¿Sigan claro? La que sigue. Y dice, el fiscal general, al incluir tweets relacionados con sus actividades como servidor público, decidió voluntariamente colocarse en un nivel de publicidad y escrutinio distintos al de una persona privada. O sea, fue su culpa. Pues él decidió ponerlo. Claro. Fíjense, y pasa, esto es algo muy interesante, porque nada más pasa con la Corte Mexicana y la Corte Interamericana, casi siempre buscan culpar a la persona que se siente invadida en su nivel de privacidad. Pero fíjense, es muy fuerte esto que les digo. O sea, es como cuando revictimizan a alguien que se le violó un derecho humano. Es tu culpa. ¿Me explico? Entonces, eso tiene una connotación, y es algo que yo he visto en la Corte Mexicana y en la Corte Interamericana, no en otros tribunales internacionales. Porque casi siempre, fíjense, es algo un poquito perverso, casi siempre usan ese argumento para abrir información. Es tu culpa, tú lo hiciste público, ábrelo. ¿Me explico? Y pierden de vista otras cosas que son importantes. Y aquí, esa es una de mis críticas al fallo de la Corte. Pues, o sea, claro, si tú culpas a él, ¿qué me vienes a reclamar? Pero si hacemos un símil, pues es lo mismo cuando abusan sexualmente de una mujer. ¿Y por qué te vestiste así? ¿Me explico? Exactamente, es una revictimización de la violación del derecho, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y en ningún momento el fiscal general alegó un comportamiento abusivo del periodista. Algo muy importante, y esto sí lo tengo que decir, que la Corte Mexicana sí dejó abierto la posibilidad de cuando se dieran situaciones de acoso. Hay gente que ha sido acosada por redes sociales digitales. Dijeron, cuando estemos en presencia de eso, entonces se va a poder bloquear. Lo que la Corte nunca dijo es cómo, cuándo, en qué casos sí es acoso, qué casos no es acoso, ¿me explico? Pero sí ha habido casos de, sobre todo activistas, defensores de derechos humanos, que han sido acosados por sus actividades a través de las redes sociales digitales, y eso es algo importante y muy valioso del fallo, que ya reconocen esa realidad y dice, bueno, en caso de que existan acosos, se podría determinar, digamos, esos bloqueos, ¿no? Y dice,
El quejoso es un periodista, lo que le otorga garantías reforzadas en en indagación, búsqueda y obtención de todo tipo de información. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos aquí el panorama. La pregunta que yo les haría es, ¿resolvió bien la Corte? La primera pregunta es, ¿hay violación a la privacidad del fiscal? Que fue su argumento central. No, ¿por qué? Porque él lo publicaba. ¿Me explicó? Él lo publicaba. Él era el que hacía pública esa información. Ahora, ¿por qué el fallo es controvertido? ¿Por qué genera un cierto tipo de incomodidad? El tema de fondo aquí no era privacidad. No lo supo plantear. Me hubiera contratado, ¿no? No, no es cierto. ¿Cuál fue el problema aquí? Porque se puede presentar en cualquier servidor público, ¿me explico? Y se puede presentar con cualquier ciudadano. Entonces, ¿dónde está el problema si el fiscal era el que estaba haciendo pública toda esa información? No dijimos que privacidad es control y que nosotros somos los que decidimos que subimos. Entonces, hubo una debilidad en la argumentación del fiscal, ¿me explicó? Porque, de alguna manera, pues, ¿de qué privacidad violada me hablas si tú eres el que lo estás publicando? ¿Me explicó? Y eso también es muy importante aclararlo, porque luego utilizan muchas veces a la privacidad para culpar de algunas cosas. Y a veces porque no entienden lo que es privacidad. Por eso yo les expliqué primero qué es privacidad. ¿Se explica? Lo que sigue. Entonces fíjense, falla la Corte en favor del periodista y vean lo que hace. Dice, pues te felicito. Fue un fallo que acompañó el artículo 19, pues una organización muy seria que promueve la defensa de la libertad de expresión. Y bueno, pues este es otra vez el periodista y le dijo, pues te felicito. O sea, fue un hombre que reconoció, acató el fallo. ¿Me explico? Y bueno, lo que sigue, pues a partir de eso, ¿qué creen que empezó a hacer? Cambió todo el esquema. Todo. Solo retuiteaba. Muy pocas veces ya empezaba a poner información. Entonces, más personal. La pregunta entonces que yo les haría, a la luz del derecho de acceso a la información, es ¿quién perdió más? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando se meten a regular estos fallos se genera otra cosa que la Corte no toma en cuenta, que es la autocensura. Claro, yo decido. Y eso daña también a la construcción de una sociedad democrática. ¿Me explico? Es sumamente importante esto, que el meterse a regular estos temas, no quiere decir que hayan tomado la decisión incorrecta, fue su fallo y lo estamos discutiendo, pero eso son este tipo de actividades. Pero tiene secuelas, tiene consecuencias, esto no se va libre, por así decirlo. ¿Me explicó? Sí. Entonces esto es sumamente importante tomarlo. ¿Quién perdió más? ¿Quién dejó de producir la información relevante, de contenido, fresca, ágil? ¿El fiscal? Por acatar el fallo. ¿Me explicó? Y pues esto, ¿qué nos ha dado como resultado? Pues esto, les digo, pues puros retweets. Ahora, antes de venir aquí me metí a su cuenta y todavía sigue, bueno, hasta antes de que estudiara prófugo, el pobre trae unos problemas ya tengo. Okay. Sí, de repente llegaba todavía a publicar cosas personales, pero ya en una mucho menor medida, ¿me explico? Y finalmente, pues nos produce perfiles como el de aquí la comisionada, ¿no? Que es un perfil muy institucional, que es perfectamente en cumplimiento de los lineamientos, políticas de privacidad en uso de las redes sociales. ¿Sí o no? Pero es un perfil pues que ya nada más es meramente informativo desde el punto de vista institucional. No está mal con eso. Claro, por supuesto, es una decisión personal. Esto no es de que tengo que ponga una foto de su perro, no, nada. Ahora si le agrega le va a dar sabor, ya vimos por qué. Siempre le va a dar sabor eso, pues. Pero entonces esto es lo que está generando, pues, este tipo de perfiles en las redes sociales digitales. Y la gran pregunta que yo les haría es, ¿qué tanto fortalecen la construcción de un sistema democrático? Es como un boletín oficial. Sí. ¿No? Entonces perdemos ahí el trastabilleo, los errores, las equivocaciones que son muy valiosas para la construcción de una sociedad democrática. ¿Me explicó? Entonces, tiene secuelas esto. ¿Y a qué voy? Porque sí, cuando llegan los asuntos a los tribunales, pues siempre decimos, sí, que se pronuncie, y no, el acceso, y que no, el acceso es lo que nos libera de la opacidad.
Sí, pero vamos a tomar las cosas con claro. Y realmente, a veces, fíjense, es una paradoja muchas veces del tema de derechos humanos. A veces, la mejor forma de proteger esto es no metiéndose. ¿Me explico? Que ellos mismos se hubieran zanjado sus diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hoy por hoy hay un fallo, hay una regla general. Ahora, la gran pregunta que yo les haría, que la Corte pues no responde, es: después de este fallo, ¿se podría replicar en Facebook? Sí. ¿Por qué no? Y entonces vamos a tener que agregar a todos los que no queramos. Sí. ¿Sí? ¿Tan rápido se van a dar por vencidos? No, bueno. Ese compañero de la primaria que odiaban y que ahora resulta que son supercuates. Amigos. ¿Me explico? No, nada más por el hecho de ocupar un cargo público. O sea, porque si aplicamos la regla general que definió la Corte, pues eso puede ser una posible solución. Esperemos que no lleguemos a ese caso, pues, y se pierda un poco esa... Ahora, ¿qué me dicen de Instagram? Que todos son fotografías. ¿Sí me explicó? Entonces, llegamos a un lugar muy contenido. ¿Cuál fue el problema del fallo de la Corte? Pues que atenta contra la autonomía de las personas. El problema no es tanto la privacidad, es la autonomía. ¿Me explico? Que nosotros tengamos la capacidad de decidir con quién nos interactuamos. ¿Sí? El decir agrega tal es casi similar a cuando les decía a su mamá: tienes que jugar con fulanita. Sonríe. ¿Sí me explico? Exactamente la misma, pues. El problema no fue privacidad, el problema fue la autonomía, que es fundamental para la protección de la dignidad humana. ¿Me explico? Detrás de la dignidad humana está siempre la autonomía de las personas. Son temas que siempre están vinculados. Entonces, este fue uno de los problemas con este fallo, ¿no? Entonces, pues, me parece... por último, fíjense, este es el de la comisionada, pero también les puse otro ejemplo de la comisionada Román, que dice ella, pues también siguiendo las políticas del sistema general, es mujer, ciudadana, profesionista y académica, con el único compromiso de servir con el gran amor que nos une con México. Sobra decir que es del Estado de México, ¿verdad? No es cierto, con todo respeto, pues, pero digamos que no es tan institucional como el de la comisionada, pero finalmente pues está tratando de aderezarle un poquito, fíjense bien, aderezarle un poquito dentro de esa coraza que se creó a partir de esta sentencia de la Corte, ¿no? Aderezarle un poquito para traerse un poquito pues, de seguidores. Nada que ver con el fiscal, ella tiene 2,000, el otro tenía 12,000. Pues, obviamente pues es como ese es el entorno. Bueno, pues esta es, digamos, lo que yo quería presentarles. La que sigue, pues les quiero dar las gracias. No sé si tengamos tiempo para preguntas, si quieren que conversamos sobre algo. 5 minutos de preguntas, si alguien quiere, si no, pues, no, les dijeron a la una en punto terminamos. Sí. Yo tengo un comentario. Hace algunos años, creo que un servidor público ocurrió una balacera en Orlando, en un bar gay, y el Papa Francisco publicó que pues estaba muy consternado por la noticia, y este servidor público publicó en los comentarios que esos chavos que murieron merecían lo que les pasó. E inmediatamente después, en la semana, lo despidieron de su trabajo por ese comentario. Ahí ¿cómo aplica? Porque bueno, el servidor público, hay muchos casos también que las cuentas de Twitter y esto ponen: soy fulanito de tal, coordinador de tal, comentarios a título personal, como para protegerse de que lo que yo diga aquí se quede y no tenga que intervenir con mi labor. Pero ahí como... Sí, pues digamos que... Bueno, digamos que esa era la forma como estaba funcionando todo. Tweets a título personal aquí. Aquí el problema que se presentó fue porque lo obligaron a agregar a alguien que había bloqueado. Entonces se atentaron contra su autonomía. Yo creo que una mejor manera de haber solucionado esto hubiera sido dejarlo así. Tweets a título personal. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque es muy complicado definir una línea entre lo que separa lo público y lo privado. Esta discusión es eterna. No hay una línea perfecta. Lo que para uno puede ser muy privado, para el otro no lo es. Entonces, la solución que da la Corte es demasiado rígida. Entonces ahora, pues estamos viendo estas cuentas así. Ahora, ¿qué pasa ahí? Pues mira, depende mucho de la sociedad de la que estemos hablando. La sociedad norteamericana
tiene una premisa fundamental que es la libertad de expresión es la que priva todo. ¿Me explico? Entonces es muy difícil que en la sociedad americana obliguen a alguien a bajar un tweet o este tipo de acciones, ¿me explico? Por más ofensivas que pueden hacer. ¿Qué hacen? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con el honor? ¿Qué pasa con la reputación? Existen otros mecanismos para subsanarlos. Entonces dicen, bueno, demándalo por el daño a tu honor, demándalo por el daño a tu reputación, demándalo por estar emitiendo ese tipo de opiniones que pueden ser ofensivas para alguien. ¿Y qué es lo que se logra con ese tipo de acciones? Pues que la gente lo piense dos veces. ¿Me explico? Porque antes de ofender de esa manera, pues ya sabes que te pueden condenar a pagar, no sé, $1.000.000. ¿Me explico? Entonces son los mecanismos como en muchos países democráticos funcionan. Hay otros países, los europeos, sí tienden un poco a ser un poquito más, no, esto no puedes. Aunque sea tu expresión, aquí sí se va a limitar. Entonces cada sociedad lo resuelve de formas distintas. Y lo que estamos nosotros atestiguando es la forma como México lo está enfrentando y lo está tratando de resolver, ¿no? Entonces, pues depende, varía mucho, ahora sí, de los valores de la sociedad en cuestión, ¿no? ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo nada más añadiría a ese caso concreto y a otros que han pasado que, pues, al final de cuentas, los servidores públicos somos sujetos de 3 tipos de responsabilidad: responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y responsabilidad política. Y la responsabilidad política es muchas veces supralegal, o sea, no había una causal para despedirlo. O sea, si tú buscabas en la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco una causal de despido, no ibas a encontrar una que encuadrara con publicar un comentario personal impropio en redes sociales, nunca lo vas a encontrar. Pero por un tema de responsabilidad política, pues a final de cuentas era insostenible para el gobierno, creo que era del Ejecutivo del Estado, para la Secretaría en la que trabajaba, pues conservar el empleo. Entonces, pues de alguna forma supralegal se tuvo que llegar a un acuerdo con él para que renunciara. Pero creo que fue lo que pasó, acabó renunciando, ni siquiera fue como tal un despido. Pero es un tema de responsabilidad política que nunca vamos a encontrar regulado. Y que ese tema de responsabilidad política atenta en la libertad de expresión de los servidores públicos, probablemente sí atenta, ¿no? Pasó hace 4 años en España que a un edil que estaba un día antes de tomar el cargo, digamos en el Consejo, en el Ayuntamiento de Madrid, le sacaron un tuit de 3 o 4 años antes de ese día donde hacía un chiste de judíos, que cuántos judíos caben en un cenicero, una cosa así puso. Lo obligaron a renunciar. Digo, pero no, ¿quién lo obligó? Pues la presión social y la responsabilidad política. No tenía legalmente la obligación de renunciar, pues él ya era electo, ya estaba, digamos, la elección resuelta y él tenía su constancia de como edil, y sin embargo acabó renunciando. Entonces el tema es que, pues sí, los servidores públicos, nuestro margen de libertad de expresión es más chico, así como dijo la Corte, nuestro margen de privacidad es más chico, también nuestro margen de libertad de expresión es más chico, porque las consecuencias que tenemos pueden llegar más allá de lo que legalmente está permitido, y así lo hagamos en domingo y en una cuenta personal completamente ajeno a nuestra labor, podemos ser sujetos de responsabilidad política 24/7, pero pues es una renuncia que voluntariamente hacemos al momento de ser servidores públicos. Entre voluntariamente es por ciertamente, pero sí, ciertamente tenemos un espectro de protección menor en los 2 derechos. Sí, y algo muy importante que está diciendo Salvador es que fíjense cómo cuando ocurre esto, esta responsabilidad política que tú le llamas, no interviene el derecho. ¿Me explico? Las soluciones las va dictando áreas que no están precisamente reguladas por el derecho. Entonces, a veces esas son las mejores soluciones, en lugar de crear reglas más rígidas, más concretas, que no te van a cubrir todos los supuestos que se pueden dar. Entonces, sí, perdón. Sí, nada más, digo, también se está extendiendo a lo privado, esa presión por parte de la sociedad, como dices. En la Ciudad de México hace poco también, en el Grito, una persona tuiteó que ojalá le cayera una bomba a todos los que están ahí, algo así. Y ella trabajaba para una aerolínea, o sea, del ámbito privado, y también la obligaron a renunciar por ese tuit. Entonces, pues sobrepasa también el ámbito político en ciertos casos. Sí, claro, pero ven, aquí ya lo importante de todo esto es vean cómo la sociedad va reaccionando. ¿Me explico? O sea, muchos de estos, la forma como entendemos, cómo definimos la privacidad ya a nivel más social, más colectivo, es a través de este tipo de reacciones. ¿Realmente lo iba a hacer?
No, evidentemente que no, pero era un comentario que para mucha gente le resultó muy ofensivo. Entonces, digamos que la reacción fue no jurídica. Podemos tener otra discusión sobre si es legítimo o no que la despidan, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, pero la reacción fue, digamos, que sale de lo jurídico. Y a veces estos temas quedan regulados por ese tipo de conductas sociales, ¿no? Más por normas sociales que por normas jurídicas, ¿sí? Bueno, pues no sé si hay alguna otra, una última, si no ya con esto, pues quisiera darles las gracias porque me hayan permitido estar aquí con ustedes esta tarde y pues muchísimas gracias otra vez a Litey y a Salvador por y a todos. Muchísimas gracias.